Cuando abrimos el programa por primera vez, tenemos entonces nuestra vista perspectiva, que está en la parte superior izquierda. Con el botón del medio y la tecla Alt presionada podemos orbitar. Lo mismo se puede hacer con este cubo, pinchar, arrastrar y orbitar. Con la tecla Alt W nos vamos a las cuatro vistas: top, superior, front, frontal, left, de lado y perspectiva. Al seleccionar una de estas ventanas, con Alt W nos vamos a la vista completa y con Alt W volvemos a las cuatro vistas. Con la letra G de grilla nosotros encendemos o apagamos la grilla, la cual no se puede editar, sino que es solamente una pauta para posicionar objetos y ocuparla como base. Con el botón del medio del ratón presionado, nosotros nos movemos de esta forma, con una manito que aparece al mantener el botón del medio presionado, que es la misma manito que está acá. También podemos hacer lo mismo. Y vamos a explicar entonces en qué consisten las Standard Primitive y las Extended Primitive. Estamos en la pestaña Create, Geometry, Standard Primitives, en donde tenemos una lista de distintos tipos de geometría. Y para Standard Primitive tenemos estas 10 categorías. Empecemos con un box, se pincha, se arrastra y se genera la primera geometría, y vemos que se visualizan entonces los datos para editar esta, en donde le podemos dar más ancho, más largo, más alto, etcétera. Eso fue hecho con la opción box. Con la tecla suprimir se puede borrar. Voy a volver a crear otro box, esta vez con el método del cubo, lo que significa que tiene todas las caras con la misma medida. Voy a crear un box de nuevo. Y como vemos, tenemos aquí una cifra que representa la medida de nuestro cubo. Como ven, ahora no tiene ninguna extensión, por lo que no sabemos si son centímetros, kilómetros, metros, pulgadas, etc. Para configurar esto, tenemos que irnos a Customize, Unit Setup, y elegiremos el sistema métrico, y en mi caso prefiero trabajar con centímetros. Dejamos todo el resto igual y le vamos a decir OK, y ahora tenemos la extensión centímetros. Como el botón box sigue encendido, cada vez que yo pinche voy a crear una nueva caja, aun cuando no me lo proponga. Por lo tanto, para apagarlo, botón derecho en cualquier lugar del escenario, se apaga la opción, pero ven que los parámetros se han perdido. La verdad es que no se perdieron, sino que se fueron a nuestro botón de al lado, en donde dice modificar. Y aquí ahora tenemos la extensión centímetros para nuestra medida de caja. Tenemos además la división de segmentos en el ancho, en el alto y en la altura, en donde le podemos decir que se muestre como un cubo Rubik, por ejemplo, el cual tiene 3 polígonos por cada cara. Entonces debiera ser 3 por 3 por 3. Con la tecla F4, al presionarla, nosotros encendemos la división que aquí le hemos dado. Con F4 se enciende y se apaga los polígonos, y con F3 se enciende y se apaga el esqueleto. Para obtener una imagen de lo que nosotros estemos modelando, le vamos a llamar a eso renderear o render. El render es la interpretación que el computador da de lo que nosotros estemos manipulando en el escenario. Para eso tenemos que apretar la tecla F9. O lo que es lo mismo, nos vamos a Rendering, a Render Setup, y se nos abre entonces esta ventana en donde podemos hacer render, y entonces tira una imagen de lo que tenemos en el escenario sin la grilla, por supuesto, porque es solamente una referencia. Y para salvar esto, presionamos el disquete Save Image y le diremos en dónde lo queremos posicionar, en alguna carpeta que sea de nuestro interés, y le colocamos un nombre, y tenemos distintos tipos de formatos, incluido el de película.
Para manipular o configurar el tamaño de nuestra imagen, en este mismo cuadro de Render Setup, tenemos una opción de Output Size. En Output Size tenemos 4 valores medidos en píxeles para generar distintos tipos de tamaño, o bien lo podemos hacer de forma manual para darle nuestro propio tamaño. En este momento, la pantalla tiene un borde amarillo seleccionado, pero no es lo que realmente vamos a ver en nuestro render. Por ejemplo, ahora yo le dije 800 por 800. Si le pido que haga un render, este formato es de 800 por 800, pero no es lo mismo que yo estoy viendo en pantalla. Para no perder de vista el formato que realmente vamos a renderear, tenemos que encender los márgenes de seguridad. Para eso, Shift F, y entonces tenemos esta división que nos muestra el ancho y el alto de nuestro render. Y al igual que en programas como After Effects o Premiere, nosotros podemos generar márgenes de precaución. Para eso nos vamos a Customize. Para eso nos vamos a configurar Viewport. Nos vamos a cuadros de precaución o Safe Frame y vamos a activar las dos primeras opciones. Le decimos OK y ahora tenemos un marco en donde podemos trabajar nuestro render, sabiendo bien entonces que si lo excede nuestra imagen va a quedar cortada. Con Shift F volvemos a apagar o a encender estos marcos de seguridad. Al apretar F9 o al apretar este botón render, entonces tenemos el render de nuestro cubo y por defecto aparece un color negro y vemos un tipo de iluminación porque podemos apreciar un sombreado que tiene la geometría. Bueno, esta primera luz que aparece es por defecto. Tan pronto agregamos la primera luz, esta luz por defecto desaparece. Y si queremos cambiar el fondo, con la tecla 8 abrimos este entorno y efecto, en donde la opción background le podemos agregar entonces un color blanco o el que sea, por ejemplo ese. Enseguida le vamos a decir que haga un render. Vamos a dejar abierto este cuadro, render, y ahora el fondo es blanco. Si quisiéramos agregar una imagen de fondo, apretamos None y con la opción Bitmap, que está acá, doble clic, navegamos hasta donde queramos insertar alguna imagen. Ahí se enciende el checkbox para incorporar imagen o no incorporarla, y si queremos borrarla, botón derecho sobre el botón, limpiar. Voy a presionar Shift F otra vez. Con la rueda del mouse nos podemos acercar o alejar, y si nuestro objeto estuviera alejado, porque si podemos tener muchos objetos, si tuviéramos varios objetos, seleccionamos uno y lo queremos llevar a primera vista, con la letra Z de zoom nos vamos a primera vista. Y en este momento tenemos una grilla que no está visible, o un cursor, mejor dicho, perdón, un pivote, un eje que no está visible, solamente dice tres palitos que dicen X, Y y Z. Para mover, rotar y escalar tenemos tres herramientas que son las que están acá arriba y que tienen un atajo de teclado que vamos a estar ocupando constantemente. Para eso memorizar W, E, R. Con W se enciende entonces la herramienta para desplazar. Con E se enciende la herramienta para rotar en cualquiera de los tres ejes. Y con R se enciende la opción de escalado, siendo el medio el escalado proporcional, y si arrastramos una de las patitas se escala entonces la coordenada que estemos eligiendo. Otra configuración importante es el tipo de render o el tipo de visualización que nosotros queremos tener en nuestra pantalla. Si revisamos Customize, Preference y vemos Viewport, tenemos que por defecto, cuando nosotros abrimos nuestro programa, tenemos una opción que dice Nitrous, que es la opción que viene por defecto. Bien, dice incluso recomendado. Sin embargo, esto depende del tipo de equipo que tengamos porque ocupa bastante recurso. En lo personal, ocupo OpenGL y también podría ser Direct 3D. También tenemos aquí un tipo de seteo particular para él. Así es que en este momento he elegido
OpenGL, NVIDIA, mi tarjeta es de NVIDIA, y le voy a decir OK, y de esa manera va a quedar más rápido poder manipular las imágenes. Lo que sí es que cuando nosotros hacemos este seteo que acabo de mostrar, se activa una vez que hemos abierto el programa nuevamente. De modo que yo debería cerrar y volver a iniciar el programa para que se aplique la función que acabo de agregar. En mi caso, aquí estoy trabajando con Autodesk 3D Studio Max. Sabemos que también existe la versión Design, en la cual tendríamos que revisar el siguiente dato. Estamos en Customize, voy a irme, estamos en Rendering, me voy a ir de nuevo aquí al F10. Y en la última opción del botón Common tenemos Assign Renderer. En el caso de Mac Design, esto viene configurado como Mental Ray. Para efectos prácticos, vamos a elegir Default Scanline. Si eligiéramos Mental Ray, tendríamos que considerar entonces adicional al seteo del motor de render, iluminación tipo Mental Ray y materiales tipo Mental Ray. De modo que lo que a nosotros nos interesa por ahora es trabajar solamente con Scanline. Así como hemos creado una caja, tenemos también entonces 9 geometrías distintas, como por ejemplo el cono y esfera, geosfera, cilindro, etc. Todas ellas traen su menú de parámetros para editarlo. Recordemos que cada vez que elegimos una geometría, esta queda encendida, de modo que para apagarlo, botón derecho en cualquier lugar del escenario y lo modificamos a través del botón Modify, en donde podemos manipular entonces los radios, los saltos y otras medidas. Y este criterio es el que tenemos que ocupar para el resto de todas nuestras Standard Primitives y Extended Primitives.